En este video les voy a explicar un ejercicio de genes ligados, pero con solamente dos genes. Aquí el encabezado dice, en un cruce de prueba tenemos los resultados. AB, bueno, este AB, por ejemplo, se refiere a un fenotipo, es decir, un fenotipo A dominante, B dominante, hay 250 individuos. AB recesivo, 237, AB con A dominante y con B recesivo, 23, y con A recesivo y B dominante son 18. Consideremos, ¿no es cierto?, que es un cruzamiento de prueba. Aparecen 4 descendientes en diferentes proporciones, 2 en gran número y 2 en bajo número. La primera pregunta dice si existe ligamiento. A ver, consideremos, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cruce de prueba, este es el cruce de prueba, ¿no es cierto? Acuérdense que es un organismo solamente recesivo, ¿ya? Pero para que aparezcan 4 descendientes, quiere decir que la única manera es cruzando con un dihíbrido, es decir, un individuo que sea capaz de producir 4 gametos distintos. Y esta sería la descendencia. Aquí tenemos, por ejemplo, con A con B dominante, y pensemos que el segundo gen siempre es aportado por el recesivo. Entonces ahí tenemos 4 combinaciones posibles. Y si los genes segregaran independientemente, ¿qué quiere decir eso? De esta manera, así. Es decir, si los genes se encontraran en cromosomas distintos, por ejemplo, aquí tengo un par de cromosomas con los genes A, un par de cromosomas con los genes B, deberían aparecer, ¿no es cierto?, 4 individuos, ¿no es cierto?, en diferentes, digamos, 4 individuos, ¿no es cierto?, diferentes, pero en igual proporción. ¿Ya? Aquí están los 4 gametos, por ejemplo, que produciría este individuo dihíbrido. El gameto AB, dominante, ¿no es cierto? A con B recesivo, A recesivo B dominante y A con B. Y ahí están los 4. ¿Ya? Pero acuérdense que el segundo gen lo aporta el cruce de prueba. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una proporción 1 es a 1 es a 1 es a 1. Esto es bajo la condición de que los genes se encuentren en cromosomas distintos. Y esto es, ¿no es cierto?, por lo tanto, una segregación independiente, segunda ley de Mendel. Pero resulta que aquí, ¿no es cierto?, nosotros no vemos, en este caso, una relación 1 es a 1 es a 1 es a 1. Está claro que estos dos, por ejemplo, están en muy bajo número y estos dos están en mucho mayor cantidad, ¿ya? Entonces, si fuera segregación independiente, tendríamos esta proporción, y no la es. ¿Eso qué quiere decir? Que los genes están ligados. Entonces, ¿por qué la descendencia está en una relación distinta? Porque los genes A y B se encuentran en un mismo par de cromosomas. Esto es lo que tenemos acá. Es decir, por ejemplo, A, ¿no es cierto?, es un dihíbrido. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos los genes A y B en un cromosoma dominantes y en su homólogo, ¿no es cierto?, en su homólogo que viene del otro padre, tienen los A y B recesivos. ¿Ya? Este es el dihíbrido y este es el cruce de prueba. ¿Ya? Entonces este dihíbrido, ¿no es cierto?, puede producir la mayor cantidad de la descendencia de la forma con A y con B dominante. Y es como viene en el padre, los dos genes unidos. Por eso que se denomina tipo parental. ¿Ya? Y en este caso el otro cromosoma tiene el A y B recesivo. Y este también es el que se mantiene en la descendencia en gran número. Estas son las formas parentales, es decir, cómo vienen los genes en los cromosomas del padre. Ahora, estos genes A y B dominantes y A y B recesivos, ¿se pueden separar? Sí, sabemos que por esto, crossing over. Ahora, el crossing over ocurre en muy baja frecuencia. Por lo tanto, entonces, que aparezcan estos individuos, por ejemplo, el A dominante con el B recesivo, es porque ocurrió crossing over, y por lo tanto, si ocurre crossing over, ocurrió una recombinación. Por eso que a este tipo de fenotipo se le denomina recombinante. Y por lo tanto, si pasó el A dominante de aquí, pasó para allá, y el A recesivo para allá, es decir, ¿qué va a pasar? El A dominante, por ejemplo, queda con el B recesivo,
y el A recesivo queda con el B dominante. Por lo tanto, aquí tenemos las dos formas recombinantes. Pero el crossover ocurre en baja frecuencia, y es por eso que estos dos recombinantes están en muy bajo número. Ahora, ordenemos los datos del ejercicio. Aquí tengo los dos que están en mayor número. A con B dominante, 250. A con B recesivo, 237. Y estas son las formas parentales. Es decir, como vienen los genes en el cromosoma del dihíbrido, del padre. Y aparecen estos en muy baja frecuencia. A dominante, B recesivo, 23. A recesivo, ¿no es cierto?, B dominante, 18. Esta es la forma recombinante. Ok. Primero que nada hay que aclarar, ¿no es cierto?, que sí existe ligamiento por la proporción que se obtiene acá, por la cantidad descendiente. 2 en gran número, que son los parentales, y 2 en muy bajo número, que son los recombinantes. Ahora, con esta información nosotros podemos establecer un mapa genético. ¿Qué quiere decir eso? La distancia que hay entre los genes A y los genes B. La distancia entre los genes A y los genes B. ¿Y por qué se puede establecer eso? Porque resulta que el porcentaje de recombinación es directamente proporcional a la distancia entre los genes. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si A y B están muy separados en el mismo cromosoma, es muy probable que haya muchos crossing-over y por lo tanto gran número de recombinantes. Y lo contrario, si A y B están muy juntitos, hay menos recombinantes. Por lo tanto, hay una relación directa entre el porcentaje de recombinantes y la distancia de los genes. Y eso es lo que nosotros vamos a calcular. Se puede calcular la distancia entre los genes porque el porcentaje de recombinación es equivalente a la distancia entre los genes. Es así que, por ejemplo, sumamos toda la cantidad descendiente, 250, 237, 23, 18, y tenemos el total de 528 descendientes en este cruzamiento. ¿Cuál es el porcentaje de recombinantes? Sumamos los dos recombinantes, que era 23 más 18, por 100 dividido por el total. Eso es un 7,8%. ¿Eso qué quiere decir? Este es el mapa genético. La distancia entre los genes A y B es de 7,8 unidad de mapa, o también llamada centimorgan. Morgan fue el investigador que planteó este mecanismo, ¿no es cierto?, que en el fondo relaciona directamente la distancia entre los genes con el porcentaje de recombinación. Ahora, entonces, este es nuestro mapa genético, que es muy simple, porque en este caso son solamente dos genes. Tenemos el gen A y el gen B. Por si acaso da lo mismo si tú lo pones dominante o recesivo, da lo mismo. Estoy mencionando el gen solamente. Entre el gen A y el gen B hay una distancia de 7,8 unidad de mapa o centimorgan. Esa es la unidad que se utiliza, que equivale al porcentaje de recombinantes presentes en este caso. Espero que se haya entendido, chicos. Entonces, la respuesta B es la distancia de mapa es de 7,8 unidad de mapa.